Llevaba 6 meses observando al viejo, que hurgaba en los contenedores de mi barrio cada mañana a las 6 a.m. Todos pensábamos que estaba loco. Mi esposa me pedía que llamara a servicios sociales. Mis hijos se escondían cuando lo veían pasar. Nunca imaginé que ese hombre cambiaría para siempre mi forma de entender la dignidad humana, y que lo que descubriría sobre él me haría llorar como no había llorado desde la muerte de mi padre. Mi nombre es Carlos Medina. Tengo 35 años. Soy ingeniero y vivo en el barrio Los Pinos, una zona residencial de clase media, donde las casas tienen jardines pequeños pero bien cuidados, donde los niños andan en bicicleta por las tardes y donde todos nos conocemos por nombre, o al menos eso creía hasta hace una semana. El hombre se llamaba Juan Moreno, aunque nadie le hablaba lo suficiente para saberlo. Aparentaba unos 60 y tantos años. Siempre vestía una chaqueta verde militar desteñida y caminaba con paso lento pero determinado, arrastrando un carrito de compras oxidado que rechinaba con cada movimiento. Su rutina era inviolable. Cada mañana, sin excepción, salía de su pequeña casa al final de la calle y comenzaba su recorrido por los contenedores. No era un rebuscar desesperado, sino algo metódico, casi profesional. Separaba objetos con cuidado, los limpiaba con un trapo que siempre llevaba consigo y los colocaba ordenadamente en su carrito. Al principio, como cualquier vecino responsable, pensé que debía hacer algo al respecto. El valor de nuestras propiedades, la imagen del barrio, el ejemplo para los niños. Todas esas excusas que usamos cuando no queremos admitir que simplemente nos incomoda lo que no entendemos. María, le dije a mi esposa una mañana, esto no puede seguir así. ¿Qué van a pensar los visitantes cuando vean a este hombre hurgando en la basura? María, mi esposa desde hace 10 años, compartía mi preocupación. Carlos, ayer, Valentina me preguntó por qué el señor vivía en la basura. No supe qué contestarle. Valentina tenía 8 años y Mateo 10. Para ellos, don Juan se había convertido en una especie de fantasma del barrio, la persona de la que susurraban y a la que miraban desde lejos con una mezcla de curiosidad y miedo. El problema se intensificó cuando Ricardo Vega, un exitoso empresario que vivía en la casa más grande del barrio, decidió tomar cartas en el asunto. Ricardo era el tipo de hombre que creía que su cuenta bancaria le daba derecho a decidir quién podía vivir en su calle. Amigos, escribió en el grupo de WhatsApp del barrio, necesitamos hablar sobre la situación del indigente. Esto está afectando la imagen de nuestro vecindario. Los mensajes comenzaron a llegar inmediatamente. Es verdad, mis invitados siempre preguntan por él. Mi hija tiene pesadillas. ¿Alguien sabe si tiene documentos legales para vivir aquí? Yo participé en la conversación, sintiéndome parte de esa preocupación ciudadana, que en realidad era desprecio disfrazado de respetabilidad. Deberíamos hablar con servicios sociales, escribí, creyendo que estaba siendo razonable. Pero fue cuando los adolescentes del barrio se involucraron que las cosas se pusieron realmente feas. Diego, el hijo de 17 años de los Martínez, había comenzado a hacer videos de TikTok de don Juan sin su conocimiento. Los títulos eran crueles. El loco de mi barrio, Homeless Man Cringe Compilation,
cuando tu vecino está mal de la cabeza. Los videos acumulaban cientos de views y comentarios aún más despiadados. Jajaja, qué asco. Alguien que lo meta a un psiquiátrico. Boomer living his best life. Yo vi los videos y, aunque me incomodaron, no hice nada para detenerlos. Me dije a mí mismo que no era mi responsabilidad controlar a los hijos de otros. Pero la verdad es que parte de mí se reía por dentro. Me había vuelto cómplice del desprecio colectivo. Todo cambió una mañana de martes, cuando mi mundo perfecto de clase media comenzó a colapsar. Esa mañana, Valentina regresó de la escuela con una expresión que no había visto antes. Era una mezcla de orgullo y crueldad que me heló la sangre. «Papá», me dijo mientras se quitaba la mochila, «hoy le dije a la niña nueva que no se acercara porque olía mal, como el viejo loco de nuestra calle». Las palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Qué niña nueva, Valentina? Una que llegó esta semana. Parece pobre. Tiene la ropa vieja y el pelo sucio». Lo dijo con esa inocencia terrible de los niños que repiten sin filtro lo que aprenden en casa. María y yo nos miramos con horror, sin darnos cuenta. Habíamos estado criando a nuestros hijos para que fueran crueles con quienes eran diferentes. Esa misma tarde, mientras trabajaba desde casa, escuché gritos afuera. Cuando miré por la ventana, vi una escena que me partió el alma. Don Juan había tropezado cerca del contenedor de los Pérez, y todas las cosas que había recogido se habían dispersado por el suelo. Un grupo de adolescentes, liderados por Diego, se habían acercado y estaban grabando con sus teléfonos. «Mira, el loco perdió sus tesoros», gritaba uno de ellos. «Esto va a ser viral», decía Diego, enfocando la cámara en el rostro de don Juan, mientras el anciano trataba de recoger sus cosas con dignidad. Pero lo que me destrozó fue ver a Mateo, mi hijo de 10 años, parado en la vereda de enfrente, riéndose junto con los demás. Don Juan no dijo una palabra. Simplemente siguió recogiendo sus objetos con esa calma que yo había interpretado como demencia, pero que ahora me parecía una dignidad que yo jamás había tenido. Desde mi ventana, inmóvil, me di cuenta de algo terrible. No estaba viendo el acoso a un extraño. Estaba viendo el resultado de mis propios prejuicios reflejados en mi hijo. En ese momento, algo dentro de mí se quebró, no por don Juan, sino por mi propia cobardía, por la clase de padre que me había convertido, por la clase de persona que había sido durante todos esos meses. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en la expresión de don Juan cuando lo habían humillado, en la risa de Mateo, en las palabras de Valentina sobre la niña nueva. ¿Qué tipo de padre estoy siendo? ¿Qué valores estoy enseñando? ¿En qué momento me convertí en alguien que enseña a sus hijos a despreciar a los vulnerables? El destino, o tal vez la justicia, me dio la oportunidad de redimirme 2 días después. Lucas, nuestro Golden Retriever, se escapó del jardín esa mañana. Es un perro nervioso que se asusta con los ruidos fuertes, y una obra en construcción lo había alterado tanto que saltó la reja y desapareció. Después de 1 hora buscándolo por todo el barrio, escuché ladridos familiares viniendo de la casa de don Juan. Mi primer instinto fue llamar a la policía, asumir lo peor, pero algo me dijo que fuera yo mismo. Cuando toqué la puerta, esperaba encontrarme con una vivienda descuidada, tal vez insalubre,
acorde con mis prejuicios sobre quien rebusca en la basura. «Buenos días», me dijo don Juan al abrir la puerta. «¿Busca a este amigo?» Lucas estaba sentado junto a él, con la cola moviéndose felizmente, como si hubiera encontrado a un viejo amigo. «Se veía asustado», continuó don Juan. «Le di un poco de agua y algo de comer. Esperaba que alguien lo viniera a buscar». «Gracias», murmuré, todavía esperando el momento apropiado para tomar a Lucas y irme. Pero lo que vi cuando miré más allá de la puerta me dejó sin palabras. La casa no era lo que esperaba. En absoluto. No había desorden ni suciedad. En cambio, vi habitaciones perfectamente organizadas, llenas de objetos que reconocí inmediatamente. Juguetes, ropa, muebles pequeños, todos limpios, reparados, organizados con un cuidado meticuloso. «¿Puedo pasar?», pregunté, más por curiosidad que por cortesía. Don Juan dudó un momento. Luego asintió con una sonrisa tímida. Lo que vi adentro cambió todo lo que creía saber sobre este hombre. La sala estaba llena de estantes donde se alineaban juguetes restaurados, muñecas con vestidos recién cosidos, carritos de juguete con pintura fresca, peluches remendados con tanto cuidado que parecían nuevos. En la cocina había ropa infantil lavada, planchada y doblada por tallas. En el comedor, muebles pequeños, sillas, mesitas, libreros, todos reparados y pulidos hasta brillar. Pero lo que realmente me impactó fue la pared llena de fotografías, dibujos y cartas. Decenas de fotos de niños sonriendo, dibujos hechos con crayones, cartas escritas en letra infantil. «Gracias, don Juan, por el abrigo de mi hija. Mi abuela dice que usted es un ángel. La mesa que nos arregló es perfecta para hacer tareas». En el centro de la pared había una foto más grande. Un joven soldado en uniforme militar, sonriendo junto a otros soldados, con montañas áridas al fondo. «¿Es usted?», pregunté, señalando la foto. Don Juan asintió. «Hace muchos años, otra vida». Me acerqué a mirar más de cerca. En la esquina inferior de la foto, alguien había escrito: «Kabul, 1989. Sargento Juan Moreno y Unidad de Rescate. Usted sirvió en Afganistán». «Sí, joven. 3 años en operaciones de evacuación civil». Su voz tenía un tono diferente ahora, más firme, como si la foto le devolviera algo de su juventud perdida. Nunca olvidaré lo que vi en aquel salón. No era la casa de un loco que rebuscaba basura. Era el taller de un hombre que convertía desechos en esperanza. «Don Juan», dije, todavía procesando lo que veía, «todo esto sale de los contenedores». «Sí», respondió con naturalidad. «La gente tira cosas que solo necesitan un poco de amor para volver a ser útiles». Me mostró un cuaderno grueso. Sobre la mesa de la cocina estaba lleno de direcciones, nombres, notas sobre necesidades específicas de diferentes familias. Familia González. 3 niños. Necesitan ropa de invierno talla 6-8. Doña Carmen. Silla de ruedas se rompe seguido. Buscar repuestos. Los Herrera. Bebe en camino. Necesitan cuna y cosas pequeñas. Había 47 nombres en esa lista. ¿Conoce a todas estas familias?, pregunté, incrédulo. 1. Aprende a ver quién necesita ayuda si presta atención, respondió simplemente. Cada sábado hago entregas. Trato de ser discreto. Fue entonces cuando vi algo que me partió el corazón.
Entre las páginas del cuaderno había un sobre amarillento. Cuando don Juan se dio cuenta de que lo había visto, se puso visiblemente nervioso. Eso es personal, murmuró, tratando de cerrar el cuaderno. Pero era demasiado tarde. El sobre se había caído y, al abrirse, reveló una fotografía y una carta. La foto mostraba a don Juan, más joven, abrazando a una mujer hermosa y una niña pequeña de unos 5 años. En el reverso de la foto, con letra femenina, alguien había escrito: «Para mi papá, héroe, con amor, Sofía, 1995». La carta estaba escrita en la letra temblorosa de don Juan: «Querida Sofía, sé que no entiendes por qué elijo ayudar a extraños cuando tú necesitabas a tu padre, pero cada niño que ayudo me recuerda que en algún lugar hay un padre que puede estar con su hija esta noche. Perdóname por no haber sido el padre que merecías. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». La carta nunca había sido enviada. Estaba fechada 3 años atrás. Don Juan había regresado de la cocina y me encontró con la carta en las manos. Por primera vez desde que lo conocía, vi lágrimas en sus ojos. «Mi hija se casó sin mí», me dijo con voz quebrada. «Mis nietos no saben que existo». Se sentó pesadamente en una silla vieja, pero bien cuidada. Después de la guerra, regresé muy cambiado, con pesadillas, con ira. Sofía era pequeña, necesitaba estabilidad, y yo no podía dársela. Su madre se cansó de mis problemas, se divorció, se llevó a Sofía lejos. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia la calle donde yo vivía mi vida perfecta, de clase media. Cuando finalmente me recuperé, ellas ya tenían otra vida. No quise interrumpir su felicidad. Pero seguía necesitando ser útil. Seguía necesitando cuidar a alguien. Señaló hacia la pared llena de fotos de niños sonrientes. Estos niños se convirtieron en mi familia. Ayudo a otros niños porque no pude ayudar al mío cuando me necesitaba. En ese momento entendí que no estaba conociendo a un hombre raro que rebuscaba basura. Estaba conociendo a un héroe roto que había encontrado una forma de sanar ayudando a otros. «Don Juan», dije, con la voz temblorosa. Nosotros. No sabíamos. No esperaba que supieran. Respondió con una sonrisa triste. Solo esperaba un poco de respeto. Esa noche llegué a casa como un hombre diferente. María notó inmediatamente que algo había pasado. «¿Encontraste a Lucas?», preguntó. «Sí, pero también encontré algo más», le dije, y le conté todo. Mientras le relataba la experiencia, vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a vergüenza, y finalmente a algo que reconocí como el mismo dolor que yo estaba sintiendo. «Carlos», me dijo cuando terminé, «¿qué clase de personas hemos sido?». No tuve respuesta para esa pregunta. Solo sabía que teníamos que hacer algo para remediar meses de desprecio ignorante. Lo que no sabía era que el universo estaba a punto de darnos una oportunidad dramática de redención. 2 días después, una tormenta inesperada azotó la ciudad. Las predicciones meteorológicas habían fallado completamente. Lo que se esperaba como una lluvia ligera se convirtió en una tormenta severa con vientos de más de 120 kilómetros por hora. Era viernes por la noche, alrededor de las 11, cuando comenzó realmente fuerte. El viento arrancaba techos, derribaba árboles, y la lluvia caía con tanta intensidad
que las alcantarillas no podían drenar el agua lo suficientemente rápido. En nuestro barrio, que está en una ligera depresión geográfica, el agua comenzó a acumularse rápidamente. Para la medianoche, varias calles estaban inundadas. Yo estaba en casa con María y los niños, viendo por las ventanas cómo el nivel del agua subía, cuando escuchamos gritos desesperados desde la casa de los Vega. Ricardo, el mismo hombre que había iniciado la campaña contra don Juan, estaba gritando desde una ventana del segundo piso. «¡Ayuda! Mi hijo está atrapado en el sótano». El sótano de Ricardo había sido convertido en un cuarto de juegos para su hijo de 5 años, Miguel. Con la inundación, el niño había quedado atrapado cuando la puerta del sótano se bloqueó debido a la presión del agua. Los servicios de emergencia estaban completamente saturados por la tormenta. Las líneas telefónicas estaban colapsadas. Las calles principales estaban bloqueadas por árboles caídos. Varios vecinos nos habíamos reunido afuera de la casa de Ricardo, pero nadie sabía qué hacer. El agua en el sótano estaba subiendo rápidamente y podíamos escuchar al pequeño Miguel llorar desde adentro. «Alguien tiene que hacer algo», gritaba Ricardo, desesperado. Fue entonces cuando vi una figura familiar caminando decidida a través del agua que le llegaba a las rodillas. Era don Juan, con una linterna en una mano y una caja de herramientas en la otra. «¿Dónde está el niño?», preguntó con voz autoritaria, completamente diferente al hombre tímido que conocíamos. «En el sótano», respondió Ricardo. «Pero está bloqueado. No podemos». Don Juan no dejó que terminara la frase. Se dirigió directamente a la entrada del sótano. Examinó la puerta bloqueada con la eficiencia de alguien que había hecho esto muchas veces antes. «Necesito una palanca y 2 personas fuertes», dijo, «y toallas, muchas toallas». En los siguientes 20 minutos, vi a don Juan coordinando el rescate con la precisión de un veterano de guerra. Sabía exactamente cómo redistribuir el peso para abrir la puerta, cómo drenar el agua de manera segura, cómo mantener la calma del niño desde el exterior. «Miguel», le gritaba al niño, «soy don Juan, tu vecino. Voy a sacarte de ahí. Pero necesito que seas muy valiente, ¿de acuerdo?» «Tengo miedo», respondía el niño desde adentro. «Yo también tenía miedo cuando era soldado», le respondió don Juan. «Pero ¿sabes qué hacía? Pensaba en todas las personas que me amaban y que me esperaban en casa. Tú tienes gente que te ama». «Sí, mamá y papá». «Entonces vas a estar bien. Vamos a llevarte con ellos». Cuando finalmente logramos abrir la puerta, don Juan se metió al sótano inundado sin dudarlo un segundo. Tenía 68 años, pero se movía como un hombre de 30. Salió cargando a Miguel, ambos empapados pero a salvo. Ricardo, ese mismo hombre que había querido echar a don Juan del barrio, estaba llorando. «Don Juan», le dijo, abrazando a su hijo, yo no sé cómo agradecerle». Don Juan simplemente sonrió. «No hay nada que agradecer. Los vecinos se cuidan unos a otros». Pero Ricardo no era el único que había sido rescatado esa noche. Don Juan conocía exactamente qué familias eran más vulnerables, quiénes tenían personas mayores o niños pequeños, dónde era más probable que necesitaran ayuda. Durante toda la noche, lo vi coordinar rescates menores, ayudar a familias a evacuar, asegurar que nadie quedara abandonado. Conocía a nuestras familias mejor que nosotros mismos.
Ese hombre conocía a nuestras familias mejor que nosotros mismos. Le dije a María esa noche, cuando finalmente regresamos a casa ya de madrugada. La tormenta había terminado, pero la transformación de nuestro barrio apenas comenzaba. Al día siguiente, Ricardo convocó una reunión de emergencia de vecinos, pero esta vez no era para quejarse de don Juan, sino para pedirle disculpas públicamente. «Amigos», comenzó, con una voz que nunca le había escuchado antes. «Anoche aprendí algo que me va a acompañar el resto de mi vida». La sala del centro comunitario estaba llena. Prácticamente todos los vecinos del barrio habían venido, incluidos muchos que nunca antes habían participado en las reuniones. «El hombre que queríamos echar del barrio», continuó Ricardo, «salvó a mi hijo anoche, pero más que eso, demostró que conoce y cuida a nuestras familias mejor que nosotros mismos». Hubo murmullos en la audiencia, algunos de sorpresa, otros de vergüenza. «Por eso quiero hacer algo público», dijo Ricardo, sacando un papel de su bolsillo. «Esta es la petición que circulé para que echaran a don Juan. Quiero romperla frente a todos ustedes». Rompió el papel en pedazos pequeños, y el sonido del papel rasgándose resonó en el silencio total de la sala. «Pero antes de seguir», añadió, «quiero que todos sepamos la verdad sobre quién es realmente don Juan Moreno». Fue entonces cuando subí al estrado. Había decidido esa mañana que era hora de que todos conocieran la historia completa. «Buenos días», comencé con las manos temblando. «Mi nombre es Carlos Medina, y durante 6 meses he sido cómplice del maltrato hacia uno de los hombres más extraordinarios que he conocido en mi vida». Le conté a todo el barrio sobre mi visita a la casa de don Juan, sobre los juguetes reparados, sobre las 47 familias en su lista, sobre su servicio militar en Afganistán, sobre la hija que había perdido y los niños que había adoptado en su corazón. Durante meses, continué, vimos a un hombre recoger basura. En realidad, estábamos viendo a un héroe recoger esperanza. Cuando terminé de hablar, la sala estaba en completo silencio. Pero entonces pasó algo que no había anticipado. Luis Vargas, el funcionario municipal que había apoyado la petición de Ricardo, se puso de pie lentamente. Luis era un hombre de unos 45 años, siempre vestido impecablemente, con esa autoridad fría de quien trabaja en el gobierno. Pero esa mañana se veía diferente, vulnerable. «Yo también tengo algo que confesar», dijo con voz temblorosa. Caminó hacia el frente de la sala, claramente luchando contra sus emociones. «Hace 3 años», comenzó, «pasé por el peor momento de mi vida. Mi esposa me dejó. Perdí mi trabajo anterior. Entré en una depresión profunda. Durante meses no podía ni levantarme de la cama». Hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. «En los momentos más oscuros, cuando no tenía dinero para comida, empezaron a aparecer cosas en mi puerta. Nunca supe de dónde venían. Bolsas con comida, ropa limpia, pequeños muebles que necesitaba. Pensé que tal vez eran del programa de asistencia municipal». Su voz se quebró completamente. «No fue hasta anoche que me di cuenta. Fue don Juan. Todo este tiempo, el hombre al que estaba tratando de echar había sido quien me ayudó a sobrevivir». La reacción en la sala fue inmediata. Murmullos, exclamaciones de asombro y algo más, el sonido de más personas llorando, porque Luis no fue el único en darse cuenta.
Una por una, las personas comenzaron a ponerse de pie. «Alguien arregló la reja de mi casa cuando se rompió», dijo doña Carmen, una señora mayor que vivía sola. «Encontré comida en mi puerta cuando mi esposo perdió el trabajo», añadió Lucía Hernández. «Mis hijos encontraron juguetes nuevos en Navidad cuando yo no podía comprarles nada», confesó Miguel Torres. La realización fue abrumadora. Don Juan había estado ayudando anónimamente a la mitad del barrio, mientras nosotros lo tratábamos como un problema. En medio de esta revelación colectiva, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Facebook de alguien que no conocía. «Hola, vi tu publicación sobre don Juan Moreno. ¿Es posible que sea mi padre? Mi nombre es Sofía Moreno. Soy médica en Madrid. He estado buscándolo durante años». Se me detuvo el corazón. En la emoción del momento, había publicado en Facebook sobre la reunión, mencionando el nombre completo de don Juan y nuestra ciudad. No esperaba que nadie de fuera lo viera, pero Internet tiene formas misteriosas de conectar a las personas. «Sofía», le respondí inmediatamente, «creo que sí es su padre. ¿Puedo llamarla?». Lo que siguió fue la conversación telefónica más emocionante de mi vida. Sofía me contó cómo había estado buscando a su padre desde hace años, cómo se había arrepentido de perder el contacto, cómo había querido pedirle perdón, pero no sabía cómo encontrarlo. Mi padre siempre ayudaba a otros, me dijo llorando por teléfono. Incluso cuando nosotras lo necesitábamos, él no podía dejar de ayudar a la gente. Durante años pensé que nos había abandonado por extraños. Ahora entiendo que simplemente su corazón era demasiado grande para una sola familia. «Sofía», le dije, «¿puede venir? Estamos teniendo una reunión comunitaria ahora mismo, y creo que su padre necesita ver que todo su amor no fue en vano». «Tomo el primer vuelo», me respondió sin dudarlo. Mientras esperábamos, la reunión continuó transformándose en algo que ninguno de nosotros había anticipado. Lo que había comenzado como una sesión de disculpas se estaba convirtiendo en una celebración comunitaria. Diego, el adolescente que había hecho los videos crueles de TikTok, se acercó al micrófono con lágrimas en los ojos. «Quiero pedirle perdón a don Juan», dijo con voz quebrada. «Hice videos horribles de él. Me burlé. Lo traté como si fuera basura. Pero resulta que él es más hombre que yo jamás seré». Sacó su teléfono. «Voy a borrar todos esos videos y en su lugar voy a hacer algo que muestre quién es realmente». En vivo, desde el estrado, Diego grabó un nuevo video. «Mi nombre es Diego Martínez, y durante meses me burlé de un héroe sin saberlo. Don Juan, si ve esto, perdóneme. Y a todos los que compartieron mis videos crueles, esto es lo que pasa cuando juzgamos sin conocer la historia completa». El video, titulado «Perdón, don Juan», se subió inmediatamente a TikTok y comenzó a viralizarse de inmediato. En 1 hora tenía 1000 visualizaciones, en 3 horas 50,000. Para el final del día había llegado a 2 millones. Pero los comentarios ahora eran completamente diferentes. Esto me hizo llorar. Necesitamos más personas como don Juan en el mundo. ¿Cómo puedo ayudar? El hashtag #HandDonJuanChallenge comenzó a aparecer, con personas de todo el país compartiendo historias de vecinos mayores que ayudaban silenciosamente a sus comunidades. Pero el momento más importante llegó esa tarde, cuando Sofía arribó al aeropuerto.
Había coordinado con Ricardo para que la llevara directamente al centro comunitario, donde don Juan estaba ayudando a organizar una campaña de donaciones para las familias afectadas por la tormenta. Cuando Sofía entró al salón, don Juan estaba de espaldas, organizando cajas de ropa donada. No la vio llegar. «Papá», dijo Sofía con voz temblorosa. Don Juan se quedó inmóvil. Lentamente se dio la vuelta, y cuando vio a su hija, el hombre que había mantenido la compostura a través de meses de humillación, finalmente se quebró. «Sofía», susurró, como si fuera un sueño. «¿Eres realmente tú?» «Sí, papá, soy yo». Corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que parecía querer compensar años de separación. «Papá, perdóname», sollozaba. No entendía que ayudar a otros era tu forma de ser un buen padre. No entendía que tu corazón era tan grande que necesitaba cuidar a todos los niños del mundo. «Hija», le respondió don Juan, acariciando su cabello como cuando era pequeña, «cada niño que ayudé llevaba tu nombre en mi corazón». Todo el salón estaba llorando. Ricardo, Luis, Diego, mi familia. Todos los vecinos que habían venido a pedir disculpas se habían quedado para ser testigos del milagro de una familia reuniéndose. Pero Sofía no había venido sola. «Papá», le dijo, secándose las lágrimas, «hay alguien más que quiere conocerte». Por la puerta entraron 2 niños pequeños, de unos 5 y 7 años, tímidos pero curiosos. «Estos son tus nietos, papá, Elena y Tomás». Los niños se acercaron lentamente al abuelo, que nunca habían conocido. «Abuelo», preguntó la niña pequeña, «mamá dice que eres un superhéroe». Don Juan se arrodilló para estar a su altura, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, niña», le respondió con voz quebrada. «Solo soy un hombre que aprendió que la familia es más grande de lo que pensamos». Los siguientes meses transformaron completamente nuestro barrio. Lo que había comenzado como desprecio hacia un vecino molesto se convirtió en el movimiento comunitario más poderoso que había visto en mi vida. Sofía se tomó una licencia temporal de su trabajo en Madrid y se mudó temporalmente con sus hijos a la casa de don Juan para reconstruir su relación. Ver a 3 generaciones trabajando juntas en el taller de reparaciones se convirtió en la imagen más hermosa de nuestro barrio. El programa Don Juan se formalizó rápidamente. Ricardo donó un pequeño almacén como centro de operaciones. Luis utilizó sus contactos gubernamentales para obtener permisos y apoyo oficial, y yo coordiné las redes sociales para expandir el alcance. Cada sábado, el almacén se llenaba de familias completas trabajando juntas. Padres enseñando a sus hijos a reparar juguetes, adolescentes aprendiendo a restaurar muebles, niños pequeños ayudando a clasificar ropa donada. Es como el antiguo concepto de comunidad, me dijo María un sábado, mientras veía a Valentina y Mateo trabajando junto a don Juan. Los niños aprenden de los mayores. Todos se cuidan mutuamente. Valentina, mi hija de 8 años, que una vez había sido cruel con una compañera diferente, ahora era la ayudante más entusiasta de don Juan. Había aprendido a coser botones, a limpiar juguetes, y más importante, había aprendido a ver la belleza en ayudar a otros. «Papá», me dijo una tarde mientras caminábamos a casa, «¿por qué antes pensábamos que don Juan estaba loco?» «Porque no sabíamos ver más allá de las apariencias», le respondí.
A veces juzgamos a las personas por lo que vemos en la superficie, sin tomarnos el tiempo de conocer sus corazones. El impacto se extendió mucho más allá de nuestro barrio. La historia de Don Juan había llegado a los medios nacionales y comenzaron a aparecer delegaciones de otros municipios queriendo replicar nuestro programa. 50 barrios en todo el país implementaron sus propias versiones del programa Don Juan. El gobierno nacional creó un premio llamado Dignidad Silenciosa para reconocer a personas que ayudan a sus comunidades sin buscar reconocimiento. Pero para mí, el cambio más importante fue personal. Una tarde, mientras ayudaba a Don Juan a cargar juguetes reparados en el camión de entregas, me hizo una pregunta que me marcó para siempre. «Carlos», me dijo, «¿qué habrías hecho diferente si hubieras sabido desde el principio quién era yo?» La pregunta me golpeó profundamente. Supongo que lo habría tratado con respeto desde el primer día. «¿Y eso está bien?», me preguntó. «¿Solo merezco respeto porque fui soldado o porque ayudo a otros?» Entendí inmediatamente lo que quería decir. «Todo el mundo merece respeto básico», respondí. «No importa quiénes sean o qué hayan hecho». «Exacto», sonrió. «La dignidad no es algo que se gana, es algo que se reconoce». Esa conversación cambió para siempre mi forma de ver a las personas. Dejé de asumir, de juzgar basándome en apariencias, de clasificar a la gente en categorías de importante o no importante. Un año después del primer encuentro con Don Juan en su casa, organizamos el primer Día del Respeto, oficial del barrio. Era una celebración anual donde las familias se comprometían públicamente a tratarse mutuamente con dignidad, sin importar las diferencias. Don Juan fue invitado como orador principal, pero su discurso fue simple y poderoso. «Aprendí en la guerra que la supervivencia depende de cuidarnos unos a otros», dijo, frente a cientos de personas. «Aprendí en la paz que la felicidad también depende de lo mismo». Hizo una pausa, mirando hacia donde estaba sentada su familia reunida. La familia no termina en la sangre. Se extiende hasta donde llega tu compasión. Ustedes me enseñaron que todos somos familia cuando elegimos cuidarnos unos a otros. Ese día, mientras veía a mi comunidad celebrar la transformación que habíamos vivido, me di cuenta de algo fundamental. No habíamos salvado a Don Juan de nada. Él nos había salvado a nosotros. Nos había salvado de convertirnos en personas que criaban a sus hijos para ser crueles. Nos había salvado de vivir como extraños en el mismo barrio. Nos había salvado de la pobreza espiritual que viene de pensar solo en uno mismo. Pensé que iba a perder a un vecino molesto, pero gané un abuelo para mis hijos, un mentor para mi familia, y una lección sobre la dignidad humana que llevará conmigo el resto de mi vida. Ahora, cada mañana a las 6 a.m., Don Juan ya no camina solo por las calles recogiendo tesoros. Camina con todo un barrio que aprendió a ver esperanza donde antes veía basura, que aprendió a ver familia donde antes veía extraños, que aprendió a ver dignidad donde antes veía diferencia. Y yo camino con él, orgulloso de haber aprendido que los verdaderos héroes no siempre llevan uniformes brillantes. A veces llevan chaquetas verdes desteñidas y cargan corazones tan grandes que no pueden contenerse en una sola familia, sino que se derraman hacia toda una comunidad
que tiene la suerte de reconocer el tesoro que ha estado viviendo entre ellos todo el tiempo. Esta historia nos recuerda que nunca sabemos qué historias extraordinarias cargan las personas que vemos todos los días. ¿Has juzgado alguna vez a alguien por su apariencia sin conocer su historia? ¿Te has tomado el tiempo de realmente conocer a tus vecinos? La próxima vez que veas a alguien diferente en tu barrio, recuerda que podrías estar mirando a un héroe silencioso que está cambiando vidas sin que nadie lo note. Comparte tu experiencia en los comentarios sobre cómo pequeños actos de bondad han transformado tu comunidad. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.